ahí pongo a grabar para empezar a aclarar algunas cuestiones sobre... La última clase les propuse un trabajo que era la revista digital, les sugerí formas de hacerlo, espero que ya hayan podido avanzar con eso. Sobre los temas que vamos a ver hoy día no les voy a dar un trabajo práctico, así que ya va a quedar para que cada una lea cuando sea el momento, pero sí en el documento orientador que va en la postclase, acuérdense que hay un documento orientador de postclase y un documento orientador para la clase que viene. Ahí sí yo les voy a poner las consignas de un trabajo sobre el peronismo, que no es necesario que lo hagan para entregar. Básicamente es que ustedes puedan trabajar con el material, que es todo material audiovisual, para prepararse para la clase. Y si quieren responder a las preguntas que yo les voy a mandar, y les voy a mandar imágenes y demás, sería muy adecuado, no con la obligación de entregarlo, sino con la posibilidad de tenerlo realizado, o lo máximo que se pueda tener realizado, para que puedan estar preparadas para la próxima clase. Como venimos haciendo, nada más que en esta vez sí va a haber orientaciones, porque yo generalmente les digo, vean estos videos o lean este material. En este caso hay orientaciones, sobre todo con una sugerencia de material audiovisual que les estoy pasando. Eso ya lo van a recibir después que reciban esta clase. Serían el documento 9 y 10. El 9 es el que reciben después de esta clase, que es el orientador de esta clase. El 10, que se van a preparar para la clase que es, esperen, no sé si tengo acá mi agenda, no. La próxima clase es el 17 de noviembre. Ese documento va a ser el 10. En el documento 10 hay una especie de trabajo, digo especie porque no lo tienen que entregar, un trabajo orientador sobre el peronismo que me gustaría que vayan viendo. Bueno, como les dije, 17-10 comenzamos a dar la teoría. Entonces, voy a poner para compartir pantalla. Si ustedes quieren, pueden cerrar las cámaras porque eso les va a permitir tener mejor rendimiento del ancho de banda, para que no se les corte la voz y eso. De hecho, yo voy a cerrar mi cámara porque de esa manera funciona mejor. Después cerramos pantalla y ya volvemos a compartir. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Vamos a hablar de 3 temas. El primero de ellos es el orden conservador. Es decir, ¿a qué nos referimos con el orden conservador? Espérenme un segundo, quiero cerrar cámara para que funcione mejor. Ahí está. ¿A qué nos vamos a referir con el orden conservador? Lo que se llama orden conservador es el periodo que viene después de, de consolidada la República, que era lo que habíamos visto en la última clase, ¿no? Una vez que la República de alguna manera supera todos sus problemas internos, consolida sus instituciones, asistimos al surgimiento del orden conservador. Ese orden conservador también lo van a conocer ustedes en los textos, o por ahí si se acuerdan de la secundaria o de la primaria, como la generación del 80 o el modelo agroexportador. Se los pongo los nombres para que ustedes lo tengan en cuenta, porque por ahí referencialmente les resulta fácil acordarse de esos nombres. Bueno, vamos a ver este orden conservador. Este orden de la República Conservadora, recuerden que el periodo anterior que habíamos analizado de las presidencias fundacionales, habíamos visto cómo, de alguna manera, por fin se le había dado forma definitiva a la República, se habían subsanado los problemas, se habían terminado con los levantamientos caudillescos y ya estábamos en la consolidación de la República. Este periodo va a estar gobernado por una élite agroganadera, ¿sí? Que son estos hombres que en realidad son los descendientes de los hombres de casaca negra, de los unitarios, de algunos federales que han ido de alguna manera heredando el poder y se han convertido en la élite que va a gobernar. La figura destacada, la figura, ¿cómo podríamos llamar? Uno de los protagonistas de la época va a ser el presidente Julio Argentino Roca, que a la vez va a controlar todos los, como todas las cuestiones políticas desde el partido único que existía en ese momento. Ahora vamos a ver cómo. Esperen que voy a achicar un poquitito más para que se vea completo
lo que les traigo. Ahí está. Ahí está. Les decía, es un periodo donde la élite gobierna. Fíjense la imagen que les traigo, es una caricatura donde los señores le están dando órdenes a un peón, a un gaucho, ¿no? Le están dando órdenes de a quién votar. Y esto se va a conocer como un periodo de democracia restringida. ¿Qué quiere decir democracia restringida? Que es un gobierno de pocos, ¿no? Un gobierno elitista, y que se restringe el acceso a todos al poder y se sostienen por medio del fraude, el clientelismo y el nepotismo. Acá voy a dejar de compartir pantalla para compartirles algunas ideas. Entonces, hablamos de una democracia restringida porque no hablamos de una democracia verdadera cuando es un mínimo grupo el que gobierna y que gobierna para su propio beneficio. Por eso hablamos de una democracia oligárquica o de una república oligárquica. Básicamente Aristóteles decía que había 3 formas de gobierno puras y 3 formas de gobierno impuras. Las formas de gobierno impuras, decía Aristóteles, eran cuando los que gobernaban para el propio bien. Entonces, cuando gobernaba una élite pequeña, concentraba el poder en un pequeño grupo de personas, se llamaba aristocracia en la medida que gobernaban para el bien común. Cuando dejaban de gobernar para el bien común y pasaban a gobernar para el bien de ellos, se llamaba oligarquía. Bueno, entonces por eso también ustedes van a encontrar en los textos que este periodo se llama república oligarca o república oligárquica. ¿Qué quiere decir república oligárquica? Que es una élite minúscula, o sea, poquitas personas que gobiernan para su propio beneficio. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo hacen para que la democracia sea restringida y sean poquitos los que gobiernen? Vuelvo a compartirles pantalla, porque acá hay 3 conceptos que son claves. Fíjense. Fraude, clientelismo y nepotismo. Fraude, ustedes ya saben lo que es el fraude electoral, ¿no? Es hacer trampa en las elecciones para que voten los muertos, para que las personas voten 2 veces, y cuántas otras prácticas que se nos pueden ocurrir. Siempre traigo a colación el mismo ejemplo, pero hace unos años me acuerdo que una alumna comentó que en Cerrillos, el día de las elecciones, tipo 6, 7 de la tarde, cuando cerraban las mesas, se cortaba la luz en todo el pueblo, ¿no? Históricamente. Y mientras esto sucedió, la misma persona gobernó durante años en Cerrillos, ¿no? Entonces, fraude. En esa época, imagínense ustedes que no existía el voto secreto, entonces como está acá la imagen, están los patrones obligándolo al peón a votar por alguien que es su candidato, eso también es fraude. La otra práctica que se sostenía era el clientelismo. ¿Qué es el clientelismo? El clientelismo es una figura política que en realidad el nombre viene de la República Romana, y yo se los voy a poner en un término bien sencillo. Es los punteros políticos. ¿Cómo era la República Romana? En la República Romana existían 2 clases básicamente, los patricios y los plebeyos. Los patricios eran los ricos y los plebeyos eran los pobres. Los pongo en esos términos para no ir a un mayor detalle. Ahora, algunos plebeyos lograban la protección de un patricio, o sea, de un rico, a cambio de favores, ¿no? Entonces, el patricio no quería ir a cobrar sus deudas y le delegaba esa tarea a un plebeyo, y el plebeyo armaba una especie de comitiva a la cual él a su vez le daba protección, porque el patricio le daba protección, y eso es la clientela. Está el patricio, que es el que manda, por así decirlo, el rico, el plebeyo y un grupete que lo acompaña al plebeyo. Ese grupete son los clientes o los punteros políticos y la gente que lo acompaña, ¿no? Esto lo hemos visto, lo seguimos viendo hasta el día de hoy. Entonces viene alguien del barrio y le dice, mirá, juntate a 3 amigas y 4 amigos y vamos a ir a, qué sé yo, que contesto un... Entonces tráete 4 o 5 amigos y después vamos a poder, te van a dar una beca, qué sé yo. Eso es clientelismo. Denme un segundo. Tienen que ponga pausa. Admito ahí y
y pongo una pausa. Ahí está. Entonces, esa forma hacía que, por medio de favores políticos y demás, ellos de alguna manera pudieran ¿cómo podríamos decir? Pudieran mantenerse en el poder. ¿Verdad? Entonces, espérenme un segundo. Ahí está. Entonces, el clientelismo es otra práctica. Por un lado, hacen fraude. Por el otro lado, tienen clientela. Hacen la clientela. Y por el otro lado, fíjense la palabra nepotismo. Esto es re importante, chicas. Porque nepotismo es... La palabra nepotismo viene de nepote y nepote significa primo. Lo que está hablando el nepotismo es que las mismas familias se repetían en el poder y se repartían el poder. Entonces, los que hoy eran diputados, mañana o dentro de unos años eran gobernadores. Y los que hoy eran gobernadores, pasó mañana eran diputados. Ahora, la pregunta que yo siempre hago cuando trabajamos esto es, parece que nada hubiera cambiado, porque si yo me pongo a mirar, hoy existe el fraude, existe el clientelismo y existe el nepotismo. ¿Verdad? Entonces parece que nada hubiera cambiado. Había un partido único, que es el Partido Autonomista Nacional, que es el partido que gobierna y que concentra todo el poder. Ese partido único, que se llama PAN o Partido Autonomista Nacional, es un partido que se forma entre el Partido de Buenos Aires, el Partido Autonomista de Buenos Aires, perdón, y la Liga de Gobernadores del Interior. Entonces hay una alianza entre los gobernadores del interior y Buenos Aires que hacen que este partido gobierne y que esta élite se mantenga en el poder. Bueno, ¿qué más? Esta élite que gobierna se sostiene en la idea de progreso. ¿Y cómo es la idea de progreso para esta élite que gobierna? Esta élite gobierna pensando en la modernización definitiva de la Argentina. La modernización es sinónimo de progreso y hay 3 puntos que van a tener que ver con esto del progreso y esto de la modernización, que son la extensión de las vías del ferrocarril, la educación pública y la inmigración. Ya les había comentado yo en la clase anterior que de hecho Sarmiento toma estos 3 puntos como puntos esenciales para resolver las problemáticas de la Argentina que tenían que ver con la comunicación, el analfabetismo y la despoblación, ¿no? Entonces, ustedes van a ver que en este momento esas ideas de Sarmiento que él había tanto pregonado, que tanto había propuesto, se van a concretar con la sanción de la ley 1420, que seguramente la han visto en la práctica docente o en problemática contemporánea de la educación inicial. O sea, por primera vez en la Argentina aparece una ley de educación que establece que la educación es laica, gratuita y obligatoria, marcando cómo el Estado avanza tomando lugares que antes le pertenecían a la Iglesia. Por eso es que la educación es laica, según lo establecido por esta ley. El ferrocarril va a ser fundamental para el modelo económico que va a sostener esta élite que gobierna, que obviamente es un modelo económico que los beneficia, que es el modelo agroexportador. Y por supuesto la inmigración, que es de alguna manera la mano de obra que va a llegar para trabajar en el campo. Bueno, ¿qué es el modelo económico o cómo es el modelo económico que propone esta élite que gobierna? Es lo que conocemos como el modelo agroexportador. Y yo siempre le digo que ustedes, si bien pueden saber muy poco historia, seguramente se acuerdan que alguien les dijo en algún momento, este país era el granero del mundo, ¿no? O en la escuela, o en alguna reunión, o en algún comentario. ¿Por qué? Porque la Argentina se va a especializar como productora de materias primas y se va a convertir en la primera productora de carnes a nivel mundial y en la segunda productora de granos a nivel mundial. Entonces,
el mundo se organiza en lo que se llama la División Internacional del Trabajo, y la Argentina se incorpora a la División Internacional del Trabajo como productora de materias primas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo el modelo económico es un modelo de dependencia hacia, en este caso, el imperialismo británico, que es quien demanda, ¿verdad?, estos productos y quien de alguna manera condiciona a que la economía argentina sea un modelo agroexportador. También no tenemos nosotros tiempo de desarrollar, pero si nosotros observáramos qué pasa en el resto de Latinoamérica, observaríamos que, por ejemplo, se desarrollan modelos agroexportadores en Brasil, en Uruguay y en Argentina, y modelos minero-exportadores en Bolivia, en Chile, en Perú. ¿Sí? En ambos casos estamos hablando de modelos económicos que dependen de la demanda del imperio, de la demanda exterior. De cualquier manera, a mí me parecía importante traerles esta idea. No éramos el granero del mundo como nos han hecho creer o como nos han explicado, o la expresión que ustedes saben que se usa mucho. Era una realidad completamente desigual. Por un lado, teníamos a Buenos Aires, completamente cosmopolita y europeizante. ¿Qué quiere decir esto? Buenos Aires se moderniza, copiando prácticas europeas arquitectónicamente, el arte y demás, y tenemos un interior muy, muy pobre, sobre todo en sectores que quedan muy excluidos. A mí se me ocurre pensar en una ciudad, en una provincia como La Rioja o como Catamarca, provincias tremendamente pobres y excluidas. En el caso de Salta hay una situación de privilegio, ¿por qué? Porque Salta va a encuadrar dentro de este modelo político de alianza entre el interior y Buenos Aires y va a recibir una protección especial, es decir, el gobernador de Salta, la élite salteña, que va a ser muy importante en la política de esa época, se va a poner de acuerdo con Julio Argentino Roca, y Julio Argentino Roca va a tomar medidas para proteger la industria azucarera de Salta, de Jujuy y de Tucumán, impidiendo que ingrese el azúcar de otras partes. Entonces, sí, Salta es una provincia que dentro de un interior pobre es una provincia que recibe la bonanza económica de la industria azucarera. Y después vamos a ver que también se desarrolla económicamente en conjunción con el desarrollo de la industria salitrera en el norte de Chile. Por eso es que surge el ferrocarril al Pacífico, porque había que llevar los productos hasta el norte de Chile. Pero de alguna manera, fíjense ustedes, que no es esto que nos han contado cuando íbamos al colegio, algo así como tan romántico que éramos el granero del mundo. Es una realidad muy desigual, donde hay un Buenos Aires que mira hacia Europa y que de hecho ignora el interior, por así llamarlo, y hay un interior de pobreza y exclusión. Entonces yo les digo, éramos un país con una importante zona productora y exportadora de materias primas. No éramos el granero del mundo. Porque si yo pienso en el granero del mundo, pienso en un país que se incorpora al mundo en su totalidad. Y acá estamos hablando solamente de una región exclusivista, que es la región de La Pampa y parte del litoral. ¿Se entiende hasta ahí? Chicas, ¿me escucharon? Sí, profe. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno. Entonces, nosotros ahí ya tenemos un primer panorama. A ver, tengo alguien en el chat. Si se entiende. Bueno. Entonces, ahora, frente a esas desigualdades y frente a... Voy a dejar compartir pantalla un ratito. Frente a esas desigualdades y frente a esa complejidad política de exclusivismo porteño y de que la élite gobierna para su propio beneficio, obviamente tenemos al interior, muchas partes del interior muy excluidas, como les estaba explicando recién, y además tenemos a un grupo que si bien por clase social pertenecerían a la élite, que no se siente representado por esa élite que gobierna, que no se siente representado por esa forma de política fraudulenta, clientelista, nepótica, ¿no? Y que va a empezar a reclamar la apertura verdaderamente democrática. Y ahí van a surgir los jóvenes de la Unión Cívica, que luego se va a convertir en la Unión Cívica Radical. ¿Quiénes son los jóvenes de la Unión Cívica? Son jóvenes de la élite
que no sintiéndose representados por esa forma de gobierno, por esas prácticas fraudulentas, nepóticas, clientelistas, de alguna manera reclaman terminar con esas formas que consideran que son impuras, que no son adecuadas, para que haya una verdadera democracia. Entonces la Unión Cívica surge como un movimiento de oposición a la República Conservadora o al orden conservador. Y ahí voy a ir a compartir pantalla de nuevo, denme 2 minutitos. Acá. Espérenme un segundito, ahí está. Ahora sí. Entonces, estos jóvenes de la Unión Cívica, que después se va a convertir en la Unión Cívica Radical, van a ser de alguna manera quienes reclamen por la pureza electoral y quienes de alguna manera promuevan, ¿no es cierto?, como quien dice, que se terminen con estas formas de fraude, de clientelismo, y que realmente haya una participación. Entonces nosotros vamos a pasar de una democracia restringida a una democracia ampliada. Yo voy a cerrar un ratito video porque si no se pone re lento. Bien, entonces ya estamos en el segundo tema que vamos a analizar hoy día, que es la etapa radical, que va desde principios del siglo XX, 1916, a 1930. Bueno, entonces, ¿cuáles son los antecedentes? ¿De dónde aparece esta Unión Cívica Radical? Recién lo estaba explicando yo. El antecedente es la República Conservadora Oligárquica, donde hay fraude, donde hay un partido único y surge como movimiento opositor la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical, que primero era la Unión Cívica, en realidad después se va a llamar Unión Cívica Radical, toma como banderas, como, a ver, ¿cómo les podría explicar? Como principios reguladores, la intransigencia, la abstinencia y la revolución. ¿Qué quiere decir que estas sean sus banderas? ¿Por qué hablamos de banderas radicales? Dejo de compartir pantalla y vengo acá un ratito. De alguna manera, estos radicales van a decir, bueno, señores, nosotros proponemos algo diferente, no nos gusta esto que está pasando, esto que estamos viendo como fraudulento, entonces estamos proponiendo algo muy diferente. Entonces, nuestras banderas, nuestra forma de proponerlo van a ser a partir de la intransigencia, la revolución. Ahí les comparto. Perdón. Acá. Por medio de la intransigencia, la abstinencia y la revolución. Entonces, estas van a ser las banderas de estos jóvenes de la Unión Cívica que se oponen a la oligarquía que gobierna y dicen, dejo de compartir pantalla para explicarles, vamos a mantenernos en abstinencia. ¿Qué quiere decir que nos vamos a abstener? Que no vamos a participar de las elecciones hasta tanto dadas las condiciones de no fraude, o sea, de verdadera libertad para votar. Por el otro lado, vamos a mantenernos en la intransigencia. ¿Qué quiere decir? No nos llamen para hacer un pacto, no nos llamen para hacer una alianza, porque nosotros no vamos a negociar con nadie. Salí de pantalla. Me voy a... Intransigente. Profe, disculpe, hay alguien que está con el audio abierto y no se escuchó nada. Pásame la sillita. Hay dos personas con audio abierto. Sí, no se escucha nada. Ahí está. Verónica y había otra persona. Nancy. Acá nomás en el sol. Y no me deja desactivarlo yo. No sé por qué. Ahí está. Entonces, vuelvo a compartir pantalla. Espérenme, ahí voy. Entonces, frente a ese gobierno fraudulento, clientélico y demás, surgen estos jóvenes de la Unión Cívica que dicen, bueno, señores, nosotros queremos otra forma de hacer política y mientras esas condiciones no estén dadas, nos vamos a mantener en abstinencia, vamos a proponer la revolución y vamos a proponer la
intransigencia. ¿Qué quiere decir la intransigencia? Es que no vamos a pactar con nadie para llegar al poder. ¿Se entiende? Entonces, un poco la Unión Cívica se va a convertir como en esa, dejo de compartir pantalla un ratito, como si fuera, si me permiten la expresión, como los grandes opositores, los grandes denunciantes de esa república oligárquica, conservadora, fraudulenta, clientélica y demás. Tanto va a ser la oposición de estos jóvenes de la Unión Cívica que permanentemente están denunciando, por así llamarlo, si usted me permite la expresión, a las prácticas fraudulentas, clientélicas y demás de la República Oligárquica, que en algún momento algunos hombres del conservadurismo, algunos hombres de la República Conservadora van a permitir la sanción, acá vuelvo a compartir pantalla, van a permitir la sanción de lo que se llama la ley Sáenz Peña, que es la ley que de alguna manera va a garantizar la pureza electoral, o sea que le va a poner fin al fraude electoral. Ese es un poco el reclamo que tenían los radicales y que con esta ley Sáenz Peña de 1912 lo que se va a garantizar es terminar con el fraude electoral. Ahora, lo que muestra la historia de alguna manera es que estos oligarcas sancionan la ley Sáenz Peña con, a ver, como diciendo, bueno, está bien, le vamos a dar el gusto que ustedes tengan una ley de votación sin fraude. Denme un segundito. Voy a poner pausa un momentito, chicas, que me están tocando el timbre y ya estoy con ustedes. Espérenme un segundito. Acá. Ahí le pongo pausa. Ahí está. Perdón, chicas. Me tocaron el timbre. Entonces, de alguna manera, el reclamo de los radicales es escuchado. Es como que los oligarcas dicen, bueno, estos radicales que tanto reclaman, le vamos a dar el gusto de darle una ley de sufragio libre, de sufragio secreto, obligatorio. Y bueno, a ver si de esa manera dejan de reclamar, porque de hecho los radicales habían intentado en 3 oportunidades llegar al poder por medio de revoluciones, que fracasaron, pero que habían intentado llegar. Entonces, como que los oligarcas en un momento dicen, bueno, a ver, le demos el gusto, le sancionamos una ley y a ver si dejan de molestar. Lo que nunca pensaron es que los radicales se iban a organizar de tal manera que iban a participar de las elecciones y las iban a ganar. Entonces, después de 1912, los radicales se organizan, le ganan las elecciones a los oligarcas y a partir de 1916 comienza el periodo de democracia ampliada o democracia radical. Y ahí voy a compartir pantalla. El primer presidente que va a gobernar ya con la ley Sáenz Peña, a partir de estos sufragios libres y demás, va a ser don Hipólito Yrigoyen, que va a gobernar entre 1916 y 1922. Y ya asistimos a un periodo de democracia ampliada. Espérenme un segundo. Ay, no sé qué hice. De democracia ampliada. ¿Por qué? Porque los sectores medios, justamente por esta ley de sufragio universal, secreto y obligatorio, van a acceder o van a estar representados en el poder. Es decir, de alguna manera se les restringe el poder a la élite que venía gobernando. Dice Yrigoyen sobre la democracia. La democracia no consiste solo en la garantía de libertad política, entraña a la vez la posibilidad para todos de alcanzar un mínimo de felicidad siquiera. O sea, hay ya otra concepción de la política, otra concepción de la república, de la democracia, que propone don Hipólito Yrigoyen, ¿no? Una mirada completamente diferente. Bueno, ahora, el periodo radical, por más que estemos hablando de una democracia ampliada, de la participación de los sectores y medios, no quiere decir que va a ser un periodo rosa, que va a ser un periodo de tranquilidad. Por un lado, están fuertes conflictos con los sectores asalariados.
O sea, la economía argentina había empezado a cambiar a partir de la Primera Guerra Mundial, que se produce en 1914, y eso va a hacer que de alguna manera estemos ante una modificación del escenario. Ese escenario se modifica porque empiezan a aparecer otras actividades económicas y empieza a haber también una conciencia de las necesidades y los reclamos que van a hacer algunos trabajadores. Y se van a producir dos conflictos con los asalariados bien marcados, que son la Patagonia Rebelde y la Semana Trágica. La Patagonia Rebelde la protagonizan los esquiladores de ovejas y la Semana Trágica se produce en un taller metalúrgico. En ambos casos se produce la intervención del Estado por medio de la policía para la represión de estos hechos de protesta, y en ambos casos terminan con derramamiento de sangre. Bueno, acá un poco se discute cuál ha sido la figura del Estado, si ha sido un Estado que ha garantizado las cosas para los trabajadores o por el contrario ha estado a favor de los empresarios y se ha puesto a favor de los empresarios traicionando a los trabajadores, ¿no? Por el otro lado, también entender que a Irigoyen no todo le es tan fácil, por así decirlo, porque va a gobernar con la oposición de la oligarquía. O sea, la oligarquía va a seguir siendo poderosa, por ejemplo, en el Senado. Por lo tanto, los radicales tienen minoría legislativa. ¿Qué quiere decir que tengan minoría legislativa? Que son en la Cámara de Diputados y Senadores menos los radicales en comparación con los oligarcas. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer Irigoyen como práctica para ir ganando poder? Va a llevar a cabo lo que se llaman las intervenciones hacia el interior. Y ahí dejo de compartir pantalla y les explico. Irigoyen va a ver como única posibilidad de tener más poder para sí y un poco neutralizar a la oposición interviniendo en las provincias y poniendo a gobernadores que sean adeptos a los radicales. Esa es la forma que va a encontrar Irigoyen para ir ganando poder. ¿Por qué? Porque es muy débil en las cámaras de senadores y diputados. Sigo compartiendo pantalla. Por otro lado, va a ampliar lo que se llama la burocracia estatal. ¿Qué quiere decir burocracia estatal? Que Irigoyen va a ser el primer creador de empleo público donde los sectores medios pasan a ser empleados del Estado. De esa manera también lo que hace Irigoyen es sumar gente que sea adepta a él y que de alguna manera le dé ese apoyo que no tienen las cámaras de diputados y senadores. Por el otro lado, una situación clave para el periodo radical es lo que se llama la reforma universitaria, que básicamente va a ser el reclamo de las universidades, de los sectores medios que van llegando a la universidad y que ven la necesidad de cambiar la forma de administrar las universidades porque ya sienten o ya observan que el país no es el mismo con la llegada de los radicales al poder, así como se amplió la democracia en el gobierno de la República, piden que se amplíe la democracia en el gobierno de las universidades. Y acá yo les pongo mi hijo el doctor como una expresión que tiene que ver cómo los sectores populares empiezan a llegar, los sectores medios más que populares empiezan a llegar a la universidad y por ahí de familias analfabetas o de familias muy poco alfabetizadas, hay una generación que rompe con eso y llega a la universidad. Bien, en el contexto internacional me parece interesante hacer mención a dos procesos. Por un lado, la Primera Guerra Mundial, frente a la cual la Argentina se va a mantener neutra, y por el otro lado, un proceso que se inicia con el radicalismo, pero que se va a extender en los años posteriores, que es la reconfiguración del modelo agroexportador. ¿Qué quiere decir reconfiguración del modelo agroexportador? Es que ese modelo agroexportador ya no va a poder seguir siendo el mismo que era de 1880, porque el mundo comienza a cambiar con la Primera Guerra Mundial. De hecho, como complemento al modelo agroexportador, van a surgir otras actividades económicas, en este caso, por ejemplo, lo que sería
industria primaria, perdón, no industria primaria, no, la industria liviana, por ejemplo, de textiles. Entonces la Argentina va a fabricar en algunos momentos algunos uniformes de guerra, algunas tiendas de campaña, o sea, carpas, para los países que estaban en beligerancia, los países que estaban luchando en la Primera Guerra Mundial. Y también me parece importante traerles como dato que en 1917 se produce la Revolución Rusa, porque esa Revolución Rusa va a reconfigurar el mundo político y también va a inspirar, si se quiere, aparte de la revolución, de la reforma universitaria y de otros movimientos revolucionarios que van a haber en América Latina. Bueno, entonces, ¿cómo es la economía que dijimos para la etapa radical? Es una economía que sigue siendo un modelo agroexportador, pero comienza a desarrollarse lo que se llama la etapa de sustitución de importaciones. ¿Qué quiere decir esto? Frente a un contexto internacional donde los países están en guerra, la Argentina va a tener que empezar a producir algunos bienes que antes importaba. ¿Por qué? Porque algunas industrias van a estar detenidas, como son la industria, por ejemplo, de Inglaterra, que está en plena guerra. Entonces comienza a diversificarse el modelo agroexportador. Bueno, ¿cómo continúa este periodo? Que yo les dije que llega hasta el 30. Fíjense que yo les pongo ahí en la pantalla, internas radicales, continuidad y cambios. Bueno, Irigoyen cumple su mandato de 6 años sin ningún inconveniente, logra, ¿no es cierto?, cumplir su mandato de presidente, y obviamente cuando termina se convoca a elecciones y nuevamente los radicales se presentan a esas elecciones y las ganan de la mano de Marcelo Torcuato de Alvear, que es un radical, pero que es un hombre más cercano a la oligarquía que a los propios radicales. Un hecho trascendental que se va a completar en el gobierno de Marcelo Torcuato de Alvear y que va a tener consecuencias en el segundo mandato de Irigoyen es la creación de YPF. Hasta ese momento, los yacimientos petrolíferos de la Argentina eran explotados por los ingleses y los norteamericanos. A partir de acá, lo que se va a proponer es que la explotación sea de mano directamente de los argentinos, sobre todo la explotación, la extracción y el transporte de combustibles. Entonces, de alguna manera, estamos viendo cómo eso empieza a cambiar. Ahora, ustedes piensen que eso claramente toca los intereses del Imperio Británico. Entonces, vamos a ver cómo eso va a tener fuertes consecuencias. Bueno, Alvear de alguna manera es un hombre que ya empieza como a distinguirse de Irigoyen, entonces el radicalismo se va a dividir entre irigoyenistas y no irigoyenistas, o entre personalistas y antipersonalistas. Un poco se le reclama a Irigoyen como llevar a cabo un liderazgo muy autoritario o muy centrado en su persona. Entonces el radicalismo se quiebra internamente y cuando Irigoyen llega a su segunda presidencia, tampoco ya el país y el contexto mundial son los mismos, entonces ya hay un contexto mucho más desafiante. Irigoyen llega en elecciones sin denuncias de fraude, Irigoyen de alguna manera puede, ¿no es cierto?, completar este periodo radical, por así llamarlo, después de una primera presidencia en la que cumplió exactamente su mandato, la presidencia de Alvear también cumplió su mandato, y llega una segunda presidencia de Irigoyen. Ahora, el mundo ya no es el mismo, ni Irigoyen es el mismo, llega con 77, 78 años a gobernar la segunda vez, un hombre muy grande. El tema del petróleo le va a pesar mucho, o sea, la oposición oligárquica asociada al imperialismo británico, bueno, claramente van a decir, señores, esto no está tan bueno. El contexto económico tampoco. En el año 1929 se produce el quiebre del capitalismo a nivel mundial. Entonces Irigoyen también va a sentir ese peso. Y finalmente, el 6 de septiembre de 1930, Irigoyen va a ser derrocado por lo que se va a llamar el primer golpe de Estado en la Argentina, que de hecho lo encabeza un coronel del ejército, un general del ejército, perdón, un coronel no, un general del ejército que es de origen salteño, que es José Félix Uriburu.
Entonces se produce el primer golpe de Estado. Y asistimos a un periodo que vamos a llamar de la década infame o de democracia fraudulenta. Ahí les vuelvo a repetir la imagen de los oligarcas enseñándole a quién votar, porque de hecho vuelve el fraude y de hecho los hombres de esa época van a llamar al fraude de esa época como un fraude patriótico, porque dicen que es necesario el fraude para terminar con esta democracia de chusmas, le llaman ellos a la democracia radical. Entonces hablamos de una restauración conservadora liberal. ¿Quiénes vuelven a gobernar? Los oligarcas. Esta década infame, que es una década de 13 años, digo yo, porque va desde 1930 a 1943, es una década donde hay una restauración conservadora, o sea, vuelve a gobernar la oligarquía, lo hace por medio del fraude, se producen grandes negociados, grandes denuncias de corrupción, y como dice acá la Filmina, estamos ante una república conservadora oligárquica nuevamente. Dejo de compartir pantalla y les cuento el gran escándalo de esta República Conservadora Liberal, que se produce después de la primera elección fraudulenta que suplanta al presidente de facto. Es decir, Uriburu lo derroca a Irigoyen, es un gobierno de facto, un gobierno militar, el primer golpe de Estado, y prontamente llaman elecciones que son completamente fraudulentas, y gana las elecciones Justo. Agustín P. Justo. Agustín P. Justo tenía como vicepresidente a Julio Argentino Roca, hijo. Después de producida la crisis mundial del capitalismo, Inglaterra, que era nuestro gran benefactor económico, porque era quien les vendíamos nuestros productos, decide dejar de comprarle los productos a la Argentina, porque tiene que reestructurar su economía frente a la crisis mundial. Entonces, la élite argentina que gobernaba, que había vuelto por medio del fraude, siente, permítanme la expresión, una especie de desesperación de qué vamos a hacer si no nos compran el trigo y la carne que siempre les vendíamos, porque a eso nos dedicamos básicamente. Entonces salen a rogarle básicamente a los ingleses que les sigan comprando el trigo y la carne y hacen un negociado que es completamente vergonzoso y corrupto, que beneficia obviamente a los ingleses y que obviamente, ¿cómo les puedo explicar? Entrega nuestra soberanía económica en pos de garantizar que nos sigan comprando el trigo y la carne. Se produce un escándalo tremendo cuando se conocen las condiciones en las que se negoció. Hay un par de diputados que empiezan a investigar cuáles habían sido las condiciones de ese pacto, que se llama Pacto Roca-Ranciman. Se descubren cosas, por eso yo les puse ahí en la filmina, corrupción, negociados y demás. Tanto es así, chicas, que en medio de esa investigación, mientras se debatía en la Cámara de Diputados, un matón armado entra a la Cámara de Diputados y asesina a un diputado de un tiro. O sea, ese es el grado de corrupción y de escándalo de la década infame. Hemos tenido otras décadas muy infames también en la historia argentina, pero esta fue la primera, ¿no? Entonces, ustedes imagínense que los negociados eran muy graves, tanto que los que denuncian y los que investigan corren riesgo de muerte y de hecho a uno de ellos lo asesinan, literalmente, de un tiro. O sea, imagínense ustedes la corrupción para que un tipo pueda entrar armado a la Cámara de Diputados. Una cosa de loco. Esta década infame se completa con 2 presidencias más, que son las presidencias de Ortiz y de Castillo, que son fraudulentas y demás, y finalmente en 1943 se produce un segundo golpe de Estado. Este segundo golpe de Estado, a diferencia del anterior, tiene como cabecillas, en vez de tener a generales oligárquicos liberales, tiene como cabecillas generales nacionalistas. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, vamos a abrir la década infame con un golpe de Estado y la vamos a cerrar con otro golpe de Estado del cual no voy a hablar ahora. ¿Por qué? Porque eso va a ser tema de la próxima clase.
¿sí? Entonces nosotros acá tenemos ya un panorama entre lo que es la república conservadora, esta república que llamamos que es restringida, ¿no? Que son unos pocos los que gobiernan, después la democracia ampliada, la democracia de los radicales, y finalmente tenemos, ¿no es cierto?, esta democracia fraudulenta que viene a partir del golpe de Estado y que dijimos que era fraudulenta, escandalosa, de negociados y demás, ¿sí? Y que cierra con un segundo golpe de Estado. Sí es importante también entender de alguna manera que estos golpes de Estado se van a convertir en una práctica durante los siguientes 60 años, a partir de 1930, durante los siguientes 60 años, donde los militares van a alternar en el poder, o gobernando directamente o custodiando, entre comillas. Es importante entender que ese primer golpe de Estado del 30 abre un escenario político donde los militares van a volverse protagonistas permanentemente, ¿verdad? Bueno, hasta acá lo que yo les traía. Abro el espacio para preguntas o comentarios. De acá mi pregunta, sí, los radicales eran hijos de la élite. Algunos de los radicales originales, que son estos que se oponen a la oligarquía, que denuncian a la oligarquía, son miembros de la élite que no se sienten representados por la oligarquía que gobierna. Leandro N. Alem, por ejemplo, que es uno de los fundadores del radicalismo, un hombre que pertenece a la élite, que es un hombre de dinero. Marcelo Torcuato de Alvear, que después se distancia de Irigoyen, es un hombre de la oligarquía. Es un hombre, digamos, de una familia acomodada. Lo que pasa es que ellos tienen una visión de la política que es diferente y por eso es como denuncian a la oligarquía conservadora. Bien, ¿quién más? Profe, los conservadores era como que había una desigualdad con la gente del pueblo, vendría a ser. O sea, como que Exactamente. se beneficiaban siempre ellos. Yo tengo Son los una hombres de consulta. casaca negra que vimos antes, ¿sí? Es la élite esta que siempre gobierna para su beneficio, para su propio provecho. Que en un punto, si nosotros miramos, gran parte de los herederos, por así llamarlo, pretenden seguir en la misma línea. Tal cual, profe. ¿Sí? La etapa de la economía del radical, usted dijo que era una etapa de sustitución de importaciones. Sigue siendo el modelo agroexportador, pero como refuncionalizado, y aparece muy incipiente, porque después se va a profundizar, lo que se llama etapa de sustitución de importaciones. ¿Qué quiere decir? Que lo que antes comprábamos al exterior, algunas cosas las vamos a tener que empezar a fabricar acá. ¿Por qué? Porque los países están en guerra con la Primera Guerra Mundial, no están fabricando. Bien. Entonces empezamos, a ver, Perfecto. no, chicas, no se industrializa la Argentina. Aparecen algunas industrias livianas, muy focalizadas en algunos sectores. No es que hay una industrialización masiva en Argentina, desde ya les digo. Bien, bien, profe, eso me había quedado pendiente. Sí, ustedes lo van a encontrar en los textos como la etapa ESI, etapa de sustitución de importaciones. Pero siempre para desmistificar, ¿no? Así como no éramos el granero del mundo, tampoco es que se industrializa la Argentina. Surge una industria liviana, sectorizada, ubicada en algunos sectores del país. Bien. Profe, igual dentro de todo, con Roca sí hubo un progreso, digamos, con el tema de la extensión del ferrocarril, de la migración, de la educación Claro, pública, es un más progreso allá de siempre que, pensado o focalizado hacia Buenos Aires y La Pampa. Por eso digo, no podemos decir que todo el país progresó, porque si yo me pongo a pensar en La Rioja o en Catamarca, son provincias que estaban completamente excluidas. perfecto. Por eso es que yo hago esta diferencia. ¿Era un país productor de materias primas? Sí. ¿Éramos primeros productores de carne, segundos productores de cereales en el mundo? Sí. Ahora, no somos el granero del mundo, porque el concepto de granero del mundo es un concepto casi romántico. Es un concepto que a ustedes enseguida se les grababa en la escuela porque la maestra o el profesor decía, éramos el granero del mundo. Entonces ustedes decían, ¡oh! ¿Cómo? Somos el granero. No, a ver, chicos, no todo el país era el granero del mundo, era una partecita del país.
Por eso es que a mí me parece importante que hagamos la distinción como les puse en la filmina. Éramos un país con muchas desigualdades, donde había una mirada de Buenos Aires que era cosmopolita y que miraba a Europa, y un interior que era muy pobre. A ver, yo tengo que decir como salteña que Salta estaba viviendo una situación de privilegio en ese momento, porque la industria azucarera estaba protegida. ¿Qué quiere decir que estaba protegida? Que por orden de la presidencia se había privilegiado el consumo del azúcar Salto, Jujeña, Tucumana en todo el territorio argentino. O sea que estas tres provincias con sus ingenios, que ahí va a surgir el ingenio de San Martín de Tabacal, el ingenio de Ledesma, estas tres provincias abastecen a todo el país de azúcar argentina, de azúcar norteña. Entonces, claro, obviamente Salta vive una bonanza económica en ese periodo, pero no es toda la Argentina, ¿se entiende? Claro, sí, se entiende, profe. Y bueno, además que yo no lo doy porque no me queda tiempo, pero además hay toda una cuestión con el tema de los ingenios azucareros, que hay toda una connotación social, qué significan los ingenios azucareros, el poder de los azucareros. De hecho, Robustiano Patrón Costa, creador del ingenio San Martín de Tabacal, va a ser gobernador de Salta e incluso va a llegar a ser candidato a presidente, ¿no? Y el poder que se ejerce dentro de los ingenios es al extremo de a ver, en los ingenios había una moneda interna. Vos trabajabas en los ingenios y te pagaban con una moneda, que era la moneda para usar en el ingenio, para canjear dentro del ingenio, en el almacén general, almacén de ramos generales del dueño del ingenio. O sea que vos estabas prácticamente esclavizado dentro del ingenio. Hay toda una connotación. Yo no doy el tema de la industria azucarera en profundidad por una cuestión de tiempo, chicas, pero es apasionante estudiar la industria azucarera con todas las connotaciones sociales que tiene, culturales. Si ustedes tienen la oportunidad de profundizar un poquito en la lectura o busquen algún videíto, es bien interesante el tema de la industria azucarera, porque fíjense que después, por ejemplo, no voy a hablar no solo de Robustiano Patrón Costa, sino la industria azucarera de Jujuy, lo que sería la Ledesma, esa familia que forma el ingenio, ¿no? En el Ledesma, que se convierten en la élite industrial de Jujuy, después se asocian a una familia aristocrática de Buenos Aires, que son los Blaquier, y que han sido cómplices de la dictadura. En Ledesma hay un apagón, donde después de ese apagón desaparecen un montón de personas en medio de la dictadura. Entonces, hay un montón de cuestiones que podríamos hablar de los ingenios, que sería interesantísimo, no tenemos tiempo, lamentablemente, pero es interesante el tema de los ingenios, porque además, acá muchos de ustedes son de la zona tabacalera, y hay un paralelismo también en el trabajo con el tabaco y el trabajo en los ingenios, donde el dueño del campo de tabaco también hace estas prácticas de sujeción, estas prácticas de sometimiento, donde no hace más de 15 años, ustedes son muy jovencitas, pero por ahí alguna conoce, porque la contó en la casa y demás, de un gran tabacalero de la Merced, es denunciado por abuso de menores y se descubre toda una trama donde el tipo tenía hijos e hijas con la gente que trabajaba en su finca, de generaciones tras generaciones. Unas cuestiones de abuso tremenda. No tenemos el tiempo nosotros de ponernos a analizar todo esto, porque en un punto llegamos a que son prácticas que están totalmente vigentes hoy en el 2020, ¿no? Entonces, ¿de qué? A ver, justo ahora que está todo este tema de la propiedad privada y que si las tierras tomadas o no, hay un montón de cuestiones para analizar. A mí me gustaría que tengamos clase toda la semana y 2 veces por semana para que podamos charlar de todos estos temas. No tengo el tiempo, pero sí invitarla a que ustedes mismas ya desde ciertas competencias que han ido adquiriendo en este tiempo, con un trabajo tan comprometido como el que hacen muchas de ustedes, la gran mayoría, puedan googlear, ver un video, leer una lectura, qué significado tienen los ingenios azucareros, qué pasa con la gente que trabaja el tabaco acá en Salta, ¿no? Cuando se habla de que ya no hay trabajo infantil, y todas ustedes, o muchas de ustedes que son del interior, saben que el trabajo infantil sigue existiendo en Salta, a pesar de que hay programas y se sacan fotos, a ver, no quiero caer en
¿cómo podría decir? En una queja, ¿no? En una mala onda, si usted me permite la expresión. Pero a ver, esto, Doris, que ya ha cursado conmigo en otras oportunidades, o Eliana, que está ahí, que ya, esto lo hemos hablado en otras oportunidades, ¿no? La realidad de la zona tabacalera, salvando las distancias, una situación muy parecida a la de los ingenios, donde el dueño de la finca tabacalera controla y domina a sus empleados y sus empleados quedan sujetos hasta sus familias. Entonces, muchas veces, chicas, yo trabajo hace 2014 estamos, ¿no es cierto?, con la carrera esta, y 2009 con la carrera de turismo. He visto situaciones de muchas de ustedes de trabajar realmente hasta el cansancio, hasta el desgaste físico, emocional, por supuesto, en el tabaco y con el único objetivo de decir, bueno, trabajo todos estos meses del verano hasta abril para poder juntar algo de dinero, para sobrevivir en el invierno, para sobrevivir hasta que vuelva a hacer, creo que primero es en septiembre, octubre es la sembradía, ¿no es cierto, Dori? Se siembra, ¿no? Y después viene la cosecha. Y, a ver, yo no estoy diciendo que esté mal trabajar en el tabaco, yo lo que estoy diciendo es que hay, detrás del trabajo en el tabaco, hay un montón de cuestiones de abuso o de explotación que podríamos comparar con esa situación de los ingenios. Y, a ver, chicas, yo bueno, repetí, esto no es para faltar respeto a nadie y demás, pero yo lo he visto tantos años de trabajar ahí en el carril con ustedes, Carril, Chicuana, Rosario de Lerma, que vienen y me cuentan, algunas de ustedes más grandes que me ha tocado, profe, yo vuelvo a estudiar después de 15 años, que terminé el secundario, pero me fui a trabajar trabajo tantos años y ahora tengo un problema en la espalda, porque es un trabajo muy, muy duro. Pero no es solo duro físicamente, porque también hay una cuestión ahí como de la explotación, la autoridad del patrón, ¿no? Entonces, digo, esto que yo siempre les propongo, la historia nos tiene que servir también para pensar la realidad en la que vivimos. Ser crítica, entonces yo no tengo tiempo de darles, a mí me encantaría darles un montón de cosas más que no tengo, podríamos ver Latinoamérica, esto que nosotros vemos acá con el tabaco, con el ingenio azucarero, en la zona del Caribe se vio con la producción frutícola que se le vendía a la United Fruit Company, que era una compañía frutera norteamericana que demandaba todos esos productos. ¿Quiénes trabajaban en esa compañía bananera que se llamaba? Trabajadores que eran explotados, trabajadores que eran llevados a votar en grupo, y lo mismo que nosotros lo vemos acá. No tengo yo tiempo para darles todo eso, pero sí invitarlas a que ustedes puedan hacer sus propias investigaciones, porque esto no tiene, por ahí a veces cuando surge, dice, ¿para qué les das tanto a las chicas de inicial si ellas no van a enseñar? Esto no tiene que ver con lo que ustedes vayan a enseñar. Ustedes van a ser docentes, formadoras de conciencia crítica. Y así sea para los chiquitos, esto lo hemos visto, Doris, te acordarás en ciencias sociales. Yo ya en ciencias sociales puedo, obviamente adaptando, obviamente preparando las clases y los contenidos, formar el pensamiento crítico. Porque ese niño que llega a mi jardín es un niño que es hijo de un trabajador tabacalero o de un trabajador golondrina. O que se quedó sin trabajo. Entonces yo no puedo decir, ay, no, al niño las cuestiones sociales no le importan. No, el chico llega con hambre o llega preocupado porque papá se quedó sin trabajo. Entonces ahí es de nuestro, no es que yo le voy a dar una clase al chico de historia argentina, porque los golpes, no, pero sí voy a tener herramientas para pensar críticamente y enseñarle a ese chico desde chiquito, ya lo vamos a ver cuando lleguen a tercer año, me adelanto un poquito nada más. Enseñarle a pensar críticamente. Entonces, la invitación es que ustedes sean las primeras, decir, bueno, la profe dio hasta acá porque es lo que nos da el tiempo. En la presencialidad pasaba más o menos lo mismo, tampoco es que puedo dar todo en la presencialidad. Pero bueno, es como yo les muestro como la punta del iceberg, y yo confío en el trabajo de ustedes y profundizo. No tengo tiempo de ponerme a leer un libro porque no tengo para hacerlo imprimir, porque me cuesta leer la computadora, busco un video. ¿Quién fue Robustiano Patrón Costa? ¿Qué pasó en el ingenio San Martín de Tabacal? ¿Qué pasó en Ledesma? ¿No? Entonces, miro, chusmeo. Y eso ya es tarea de cada una, del deseo de cada una de saber, de poder encontrar una respuesta, entender por qué mi abuelo era un hombre tan parco, una persona tan cerrada, y bueno, porque era un hombre que trabajó de los 4 o 5 años, explotado, donde su voz no ha tenido valor, donde sus opiniones no han tenido ningún tipo de valor, porque había un patrón que era el que bajaba línea, y entonces, ¿cómo yo puedo pretender que mi abuelo sea demostrativo, por ejemplo?
¿O por qué mi mamá no ha estudiado? No, y bueno, porque se la llevó a trabajar a los 6 años el tabaco. Entonces ustedes están rompiendo paradigmas, chicas, en su familia. Porque ustedes están diciendo, a pesar de la plata, a pesar de la pandemia, a pesar de que no tengo plata para la fotocopia, dicen, no, yo quiero estudiar. Y así se reciben en 10 años, como siempre le digo a las chicas. No importa, ustedes sigan viniendo al profesorado. Bueno, a la computadora o al celular. Porque ustedes están rompiendo un paradigma de su familia. Ustedes pueden llegar a ser, en muchos de los casos, y esto lo hemos hablado un montón de veces, ¿o no, Doris? Primeras generaciones de profesionales. ¿Y saben lo que significa en una familia que haya una primera generación de profesionales? Rompen un paradigma familiar. Esto está estudiado, chicas. Ustedes, cuando se reciban, en muchos de sus casos, como van a ser las primeras profesionales, van a romper una tradición. Entonces ustedes van a poder legarle a sus hijos, a sus sobrinas, a sus nietos, la posibilidad de tener otra vida. En muchos de los casos de ustedes van a ser primeras profesionales de la familia. Entonces valoren eso. Entonces, no es que se tienen que, ay, yo voy a estudiar porque la profesora Colibaino ha dicho que estudiamos el ingenio San Martín de Tabacal. No, no es para mí. Investiguen para ustedes. Entonces me veo un videito de media hora y me chusmeo de qué se trataba. Y ya puedo entender por qué la patronal del tabaco funciona así. Y por qué mi mamá me ha dicho que cuando venga el dueño del sembradío del tabaco, el dueño del lugar donde se encaña, me quede quieto, me quede callado, me ponga remera menos escotada. No es porque mi mamá sea machista, es porque mi mamá ya la vivió. ¿Se entiende? Mi mamá ya la vivió, o mi abuela, qué sé yo. Entonces ustedes están rompiendo paradigmas. Yo no le voy a preguntar acá porque no quiero poner digamos, a exponer a nadie. Yo un poco la menciono a Doris porque ya la conozco de muchos años, pero si yo haría como que levanten la mano, muchos de ustedes me dirían, profe, la primera de la familia que decidió estudiar soy yo. Mi abuela no pudo, mi mamá no pudo, mis hermanas grandes tuvieron que ir al tabaco, mis hermanas grandes tuvieron que tal cosa. Yo sí quiero estudiar porque quiero dar otro futuro a mis hijos, o porque soy soltera y me quiero ir de viaje, o por lo que fuere. Están rompiendo paradigmas. Entonces, permítanse romper paradigmas también desde el conocimiento. Es decir, no me quedo con lo que la profesora dice. Si la profesora dijo A, B, yo voy a buscar C. Y esto corre para todas las materias, no corre conmigo o con las otras materias. Lo que pasa es que en historia tenemos esta capacidad de mirar críticamente todo. ¿Estamos? Bueno, chicas, ya me fui como muy por las ramas y ya les quité más tiempo de lo que era. Yo, y encima quedó todo grabado. Les dejo si quieren hacer algunas preguntitas porque yo termino con ustedes y entro a otra clase, así que sí estoy un poquitito ajustada de tiempo. La que quiera, se abre el micrófono, no hay problema. Si ustedes quieren, para que estén más cómodas para opinar y demás, yo voy a dejar de grabar, ¿sí?